buenas tardes a cada uno de ustedes. Somos estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad San Carlos de Guatemala con sede en Chiquimula. En esta oportunidad les vamos a hablar un poco sobre lo que es el diario de una mártir de María Chinchilla. Pero para saber quién era María Chinchilla, vamos a hablar de una maestra que tenía esa espiritualidad de lucha, fuerza por lograr cada una de las metas y poder ayudar al gremio magisterial. Pero cómo hizo para ayudar al gremio magisterial lo vamos a estar tratando más adelante y vamos a reflexionar sobre cada una de las etapas que esta maestra pasó. En ese entonces, en 14 de mayo de 1944, existía la desventurada ley de la vagancia. También en ese entonces se manejaban lo que eran centavos. La maestra era una de las que luchaba, de las que perseveraba para poder ayudar a su pueblo. Pero en ese entonces existía el gobierno de Jorge Ubico. Pero ¿cuál era el gobierno de Jorge Ubico? ¿Cómo es que se manejaba? Jorge Ubico tenía lo que era esa ley de la vagancia, también tenía lo que era el árbol de Kush. Pero ¿cuál era el árbol de Kush? Era donde Ubico mandaba a ejecutar a todos los que estaban en su contra. Pero María Chinchilla junto con Julieta tenían reuniones con grupos de personas con la finalidad de nombrar a un presidente. Pero había algo que se los impedía participar, porque ese grupo de personas que estaba conjunto con Julieta habían tenido ya amenazas y persecuciones y eso los intimidaba. María Chinchilla participaba en el movimiento cívico de maestros que querían presentar propuestas al gobierno, pero ese era un secreto muy a voces porque habían infiltrados. Tras 13 años de lucha, la lucha por la democracia, por la libertad y el progreso, y avanzar con paso firme e incluso hasta dar la vida entera, era el fin de María Chinchilla. Ella daba su vida por luchar por los maestros. María Chinchilla antiguamente vivía en lo que era la antigua Guatemala y se mudó a la ciudad capital. En ese entonces también María Chinchilla se enamoró de un maestro y se dice que en ese entonces las mujeres que ejercían el cargo de maestras, pero que estaban en estado de gestación, eran despedidas. Por lo tanto, esto los obligó a seguir haciendo esa lucha de perseverancia. Dándole seguimiento a lo que es la historia de una maestra guatemalteca llamada María Chinchilla. Durante estos minutos la acción transiciona, ya que desde la preparación de la protesta y lo que es el papel que María como líder que hasta el momento incipiente de confrontación con lo que son las fuerzas del gobierno. Este tramo es de vital para cimentar lo que son las razones morales y sociales de la lucha de María Chinchilla, lo que es a través del uso de los recursos visuales, dejando en claro algo. María Chinchilla y las mujeres revolucionarias en el año 1944 fueron relevantes. ¿Por qué? Porque su lucha y compromiso reflejan ese papel de conciencia social que debemos de tener las maestras y los maestros. Así como también en el año 1915, en esa película destaca un momento clave, que es como para entender la atmósfera social y política, porque es en la que vive María Chinchilla, como también Benjamín Chinchilla, que aparece como un símbolo importante de esta memoria histórica, recordando algo, que la opresión no es nueva,
sino que tiene raíces antiguas. Manuel Estrada Cabrera, que fue un dictador guatemalteco que gobernó desde el año 1898 hasta el año 1920. Su régimen se caracterizó principalmente por la represión política, la censura, la falta de libertades civiles y lo que es un culto a la personalidad. Manuel Estrada Cabrera declara a Asunción Mita como ciudad. La declaró villa, que es una categoría oficial para nombrar a una localidad en crecimiento. Este hecho histórico registrado es que durante el gobierno de Estrada Cabrera, Asunción Mita adquirió un rasgo villa como una forma de darle importancia a lo que es la autonomía administrativa. Dando para fin esto, el libro de una mártir. Este libro explora lo que es la vida de una mujer guatemalteca que sufre bajo un régimen opresivo y la figura de Estrada Cabrera, que con su larga dictadura podría haber sido una fuente de inspiración para lo que es el contexto y los conflictos presentados en la obra de la maestra guatemalteca María Chinchilla. Con la historia de vida de la profesora María Chinchilla. El 8 de junio de 1944 se reunieron todos los maestros en que encabezaban para poder lograr un aumento salarial para el gremio magisterial. Manifestaron su descontento por el cual los trabajadores públicos del gobierno recibieron un aumento del 15% y en el cual ellos fueron excluidos. María tenía un compromiso con su vocación. Era una mujer que le gustaba enseñar, una mujer solidaria que no solo se preocupaba por el bienestar propio, sino también por el de los demás. Era muy querida por las personas del barrio en el cual ella vivía. Se preocupaba por el bienestar de sus niños. Tenía un compromiso con su familia, con las personas. Manifestaba su alegría. Una mujer enamorada que esa misma noche recibió una propuesta de matrimonio de su actual pareja, en el cual ella manifestó que sí deseaba casarse, deseaba compartir una vida, pero ante todo mantuvo su compromiso firme para poder lograr ese aumento salarial que ellos pedían. Sin embargo, fue una persona que luchó para poder lograrlo, dando su vida. Ahora en día repercute lo mismo. Los presidentes no atienden a la población para mejorar la educación. No prestan atención a las necesidades que se necesitan. María, una mujer digna de admirar por su compromiso, por su vocación de servicio. Así como ella, hay tantos maestros que hacen su labor con todo el amor del mundo. Ella, una mujer digna representante, que debemos valorarla y tomar su ejemplo a seguir, siendo personas honestas, solidarias y con vocación de servicio. El 15 de junio de 1944, los maestros y alumnos ya estaban de acuerdo en hacer una manifestación pacífica. Fue entonces donde fue un grupo de maestros a hablar
con el presidente. En ese entonces era Jorge Ubico. Entonces él los atendió en su despacho y conversaron de los maestros, explicaron que necesitaban un aumento y que el trabajo que ellos hacían era bastante y lo que se les pagaba era lo mínimo. Entonces ellos decían que trabajaban en la mañana, pero en la tarde les tocaba hacer visitas a los alumnos que no comprendían bien la lectura y que ellos lo que estaban haciendo era preparar el futuro de Guatemala. Entonces el presidente, molesto, les respondió que ellos no hacían mucho trabajo, que hacían más trabajo los soldados que estaban todo el día durante el sol trabajando con los presos, echando brechas, y lo que él dijo, que él era el que mandaba, él era el tigre y que los maestros eran los monos y que tenían que obedecer. Igual él les dijo que el único que tenía la primera y última palabra era el presidente. Durante él estaba en su gobierno, él mandaba. Y ordenó ese mismo día, el 15 de junio de 1944, ordenó que los maestros que llegaron a platicar con él quedaran detenidos por tal razón, porque según él sí estaban violentando la ley. Entonces en ese día quedaron detenidos los maestros, eran varios maestros. Entonces al día siguiente ya se corrió la noticia de que lo que había pasado el día anterior. Entonces siguieron con la lucha, se unieron más comerciantes, alumnos universitarios, los maestros, siguieron con la lucha. Entonces, porque ellos estaban cansados. Por ejemplo, las personas que andaban en la calle sin hacer nada, venían los soldados, se los llevaban y los ponían a trabajar en hacer brechas. También las mujeres tenían que vestir faldas cortas, no podían ir a la iglesia por las faldas cortas, no podían hablar en público. Si alguien hablaba en público, los podían agarrar por estar violentando, según ellos, lo que era la ley. Fue así hasta que el 21 de junio de 1944 mandaron un memorial al presidente dándole 24 horas para que revocara los cambios que hizo en la universidad y que se les atendiera sus demandas. El 25 de junio de 1944, María Chinchilla participó en una manifestación pacífica en las calles de Guatemala, donde estaban organizados por grupos de maestros y estudiantes, mujeres que luchaban por la renuncia del general Jorge Ubico. María Chinchilla, ella no solo luchaba por su bien común, sino que también luchaba para que fueran respetados sus derechos y así que tuvieran un salario mínimo. Días antes de la manifestación le hacen llegar una carta donde le piden su renuncia como educadora y que se fuera a vivir a su tierra donde ella había nacido. Después de recibir esa carta, María Chinchilla se entera que su comprometido había sido ejecutado por las leyes del general Jorge Ubico. María Chinchilla, con mucho dolor y tristeza, ella ya no hallaba qué hacer, porque si ella salía a esa manifestación en las calles de Guatemala, a su comprometido le podría ocasionar una muerte. Pero María Chinchilla, ella luchó y salió a las calles de Guatemala con mucho miedo y a la vez un poco de valor, porque si ellos no luchaban por esa manifestación, nunca sus derechos hubieran sido respetados. Pero lamentablemente en esa manifestación María Chinchilla pierde la vida. Es por eso que un 25 de junio en Guatemala se celebra el Día del Maestro. María Chinchilla nos enseña
que debemos de luchar y defender nuestros derechos y que sean respetados para tener una mejor vida y a la vez ser respetados por las leyes. Para ir culminando con nuestra exposición, quiero agradecer a cada uno de ustedes por la atención prestada a nuestro tema. Asimismo, quiero agradecer a mis compañeros por haber compartido su información. Asimismo, también a los docentes por habernos compartido este tema de mucho interés para que nosotros reflexionemos que María Chinchilla era una mujer valiente y que si ella no hubiera luchado por esos derechos, no hubiera existido un 25 de junio donde celebrara el Día del Maestro. Desde ya les deseo un feliz día y gracias.